Muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todos. Dios los bendiga. Hoy vamos a compartir este mensaje que se titula El mandamiento de predicar el Evangelio. Y cuando oímos una, eh, ¿cómo decir? Pues este mandamiento nos suena a que es forzado, que tenemos que y que pues que no hay de otra, pero la verdad que no es así el sentir que pudiera venir. Este mandamiento de predicar el Evangelio es por la gracia que nos concede alcanzar todo lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas y por nuestras vidas. Él es el que produce tanto el querer como el hacer. Y eso es gracia. De tal manera que si Él nos manda a predicar el Evangelio, pues es por esta gracia que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Es su espíritu obrando en nosotros. Es su presencia, su voluntad, la que lleva a cabo este mandamiento. Nosotros debemos poner nuestro corazón en ello. Es la parte que Él nos pide. Y bueno, vamos a ver Lucas 24, 46 al 49. Y bueno, le voy a pedir a Américo que nos lea ahorita Hechos 1.8, 1.8 al 11. Yo voy a leer esta parte de Lucas 24. Es importante captar o cautivar esta manera, esta voluntad que Dios nos ha expresado acerca de predicar el Evangelio. Y empieza diciendo en Lucas 24:46, y les dijo a sus discípulos: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bueno, en esta condición es en la que Él haría que se cumpliese este mandamiento. Ahora vamos a ver Hechos 1:8 al 11. Américo, por favor. Bueno, no funcionaba mi micrófono. A ver, ¿Hechos qué, perdón? 1:8 al 11. Uno, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos unos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús ya ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así es. Bueno, en este sentido, esta generación de discípulos, y entre ellos estaban los apóstoles, bueno, era imposible que ellos pudieran cumplir. A ver, ¿puedes checar ahí el micrófono, Américo? ¿Qué, perdón? ¿Puedes checarlo que quede apagado? Sí. O alguien que tenga su micrófono encendido para que no se vicie. Bueno,
les comentaba que era imposible que esa generación pudieran llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Lo que está revelando aquí que ese mandamiento sería perpetuado de generación en generación. De tal manera que el Señor Jesucristo estaba guardando ese mandamiento hasta esta generación. Y si Él tardara una generación más en venir por segunda vez, pues este mandamiento estaría vigente, porque es desde generación, de generación en generación, hasta lo último de la tierra. Bueno, esta visión, este nuevo tiempo, marcaba un parteaguas entre lo que era la obra de Dios en el Antiguo Testamento y a partir ahora del Nuevo Testamento. Un nuevo tiempo en el plan de Dios. En el Antiguo Testamento el plan de Dios descansaba sobre los judíos, sobre el pueblo de Israel, pero ahora descansa sobre la iglesia. Este es el pueblo activo desde que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, como lo menciona aquí este pasaje. Desde ese momento cambió el plan de Dios de su manera de llevar a cabo la obra hasta lo último de la tierra. Desde ese día y hasta que venga Cristo por segunda vez, es el tiempo de la obediencia por la fe y el amor. Bueno, estos son dos ingredientes indispensables para cumplir ese mandamiento. Es por obediencia, pero es una obediencia producida por la fe, por lo que creemos en el Señor Jesucristo. Así dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que se predicase, así está escrito, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Bueno, en ese sentido, pues la obediencia a ese mandamiento es por la motivación que produce la fe en él. Es necesario que toda persona sepa que debe de proceder al arrepentimiento para poder tener el perdón de pecados en el nombre de Jesús o de Cristo, ¿verdad? Bueno, esto va poniendo las bases de este mandamiento y también sin perder de vista que era el nuevo plan de Dios. Ya no era exclusivo del pueblo de los judíos o del pueblo de Israel. Ahora era de todas las naciones, de toda la tierra, los que entraran en esa fe, los que creyeran, los que se arrepintieran, es los que iban a entrar en el plan de Dios. Por lo cual, pues Dios nos ha alcanzado ahora a nosotros, porque precisamente eso fue lo que se nos predicó, el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús, ¿verdad? Bueno, dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, es por fe. Saben ustedes que hasta este momento, pues el plan de Dios cambiaba porque ahora era por fe y ya no por vista. Ahí se despidió de ellos hasta la segunda venida. Así dice, así vendrá otra vez. Como le habéis visto ir al cielo, así va a venir otra vez. Bueno, ahí está abierto en este momento ese paréntesis, esperando su segunda venida. Pero ahora ya no, el mundo ya no le tendría, ni los discípulos le tendrían a la vista. Ahora sería por la fe en su nombre, confiando en su mandamiento, que Él estaría en esa obra. Bueno, entonces
debemos entender que para predicar el Evangelio debemos creer que Cristo va a venir por segunda vez a concluir lo que dejó en nuestras manos, y Él vendrá a cerrar ese tiempo, ese plan. El plan de la iglesia se cerrará cuando seamos arrebatados, cuando Cristo venga por nosotros por segunda vez para llevarnos a su presencia. Entonces, otra vez, ¿cómo define Hebreos 11:1 la fe? Es la certeza de lo que se espera. Nosotros vivimos en esa visión de fe, esperando, o si partimos antes de que Él venga, pues iremos a su presencia, porque Él también dijo: voy a prepararles un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Bueno, es lo que está pasando en todo este tiempo antes de que Él venga. Los que mueren en Cristo han ido a su presencia, a ese lugar que Él preparó personalmente. Bueno, pero está escrito que Él vendrá por segunda vez y que no va a esperar a que todos pasemos por el trance de la muerte, sino que aún estando vivos vamos a ser llevados. Él vendrá por nosotros. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en esto descansa la obra que la iglesia lleva a cabo. La obediencia por la fe y el amor a su nombre. El amor por lo que Él hizo, por cómo Él se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora ya no tenían a Cristo a la vista, pero su presencia a los creyentes sería por su palabra y por el Espíritu Santo. Así estaría presente, así llevarían a partir de aquel momento su obra, testificando de Cristo, hablando de Cristo, poniendo el nombre de Cristo, sus promesas en nuestra boca, confiando en que Él lo dice así, y confiando en su palabra y el poder del Espíritu Santo. Pero para el mundo, en cambio, sería visible. ¿Cómo? Por su cuerpo, que es la iglesia. Es la manera que Dios quiere mostrarse de una manera visible a través de su cuerpo. Y Él es la cabeza del cuerpo, pero el cuerpo lleva su testimonio, su nombre, sus obras, ¿verdad? Su doctrina, su vida. Todo eso lo lleva el cuerpo, que es la iglesia. Entonces el mundo conocería a Cristo a partir de aquel momento por el cuerpo, por su cuerpo, que es la iglesia, y por el poder de las obras del Espíritu Santo. Porque no solamente verían un cuerpo visible de creyentes, sino un cuerpo participando de obras maravillosas, milagros, señales, prodigios. Pero el mayor milagro que el cuerpo lleva de una manera visible al mundo es el nuevo nacimiento de aquellos que creen en el nombre de Cristo. Una nueva criatura, convertido, y que se integra y pasa a formar parte viva y activa de este cuerpo de Cristo, dejándose guiar por la cabeza. Entonces, este es el tiempo que estamos viviendo. La predicación del Evangelio de esta manera para los creyentes es por la obediencia, que es producida por la fe y por el amor a nuestro Salvador. Bueno, desde el inicio de la predicación del Evangelio, Dios nos mostró cuál sería el modelo de la iglesia hasta el día del arrebatamiento. Tendría una manera muy peculiar, muy especial, este cuerpo que es la iglesia.
y eso sería visible al mundo, pero lo importante no es tanto hacer las cosas para los ojos de los hombres, sino vivir en el plan de Dios. Y el resultado vendrá por añadidura, como lo vamos a ver aquí. Y vamos a ver, voy a leerles Hechos 1, del 12 al 15. Vamos a ir dando un poquito de continuidad a los eventos para poder palpar este mandamiento de predicar el Evangelio, cómo la iglesia nuevo testamentaria o la iglesia apostólica fue obediente para cumplir esto. Y los vemos aquí en Hechos 1:12 en adelante. Entonces, bueno, allá les había dado cuando se despidió de ellos en el Monte de los Olivos, les había dado las indicaciones: esperen hasta que venga sobre ustedes la promesa del Padre, para que sean investidos de poder desde lo alto. Y bueno, vamos a ver que ellos estaban cumpliendo ese mandamiento. A partir de Hechos 1:12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Bueno, si ustedes ven despacio este versículo, notarán que son solamente 11, pero la Biblia no habla de los 11, habla de los 12. Bueno, aquí falta Judas, que fue y se ahorcó. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Bueno, estos 120 en número es los que recibieron el mandamiento y estaban orando porque sabían que no sería en sus fuerzas o por su propio nombre, sino que sería en el poder del Espíritu Santo. Este cuadro nos describe, estos versículos nos describen en esencia la figura, el modelo activo de la iglesia. Orando por el poder, perseverando, con un mismo sentir. Quiere decir que ellos habían recibido el encargo que el Señor les había dado para ser sus testigos. Y estaban esperando la llegada o la venida del Espíritu Santo para iniciar esta obra. Bueno, esto es algo que toda iglesia debe cumplir. Si quiere predicar el Evangelio, debe estar unánime, orando por la causa de Cristo. Ellos no estaban orando por los enfermos, ni por sus necesidades, ni por los que habían muerto. Ellos estaban orando por este encargo, por esta obra. Era lo más relevante, lo de más prioridad de necesidad que ellos tenían. En un sentido, no estaban orando por ellos, estaban orando por la obra de Cristo, que ellos no querían dejar de obedecer. Bueno, los que quieren participar en la obra de Cristo deben considerarse si están dentro de estos 120, aunque hayan pasado 2000 años, orando por esa obra, orando por ser investidos. ¿Para qué? Para cumplir el mandamiento. Ellos no tenían otro objetivo, otro propósito para estar unánimes, perseverando en oración. Bueno, es importante que este es el modelo vivo de la iglesia que lleva a cabo
el mandamiento de predicar el Evangelio. Y tenemos también segunda de Corintios 4, 7 y 8. Voy a leerlo. Segunda de Corintios 4, 7 y 8. Les recuerdo cada vez que leamos un versículo que ustedes deberían tener ahí sus Biblias y un cuaderno de notas, anotar los versículos, hacer pequeñas anotaciones, porque esto es lo que muestra que ustedes quieren estar en este mandamiento, en esta obra. Y dice a partir de 2 Corintios 4, 7, fíjense lo que dice respecto de el hombre o de los creyentes en sí mismos o por sí solos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, muriendo con Él, cargando nuestra cruz cada día. Esto es lo que significa cargar nuestra cruz cada día, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Es en debilidad, vasos de barro, frágiles, sin valor, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bueno, esta es la gloria de Dios, llevar su poder en vasos de barro y sostenerlos para que otros beban. ¿Beban de qué? Pues de lo que contienen esos vasos. Habla de todo lo que se derrama de nuestra vida. Bueno, entonces, aquí vemos otro aspecto de lo que es la obra de Dios. Así le place a Dios entregar a vasos de barro a personas frágiles, derribados pero no destruidos, angustiados pero no desesperados. Bueno, estamos viendo en vivo cómo se puede cumplir o cómo la iglesia puede cumplir este mandamiento. Debemos cerciorarnos como cristianos que profesan creer en Cristo, que estamos siguiendo el modelo apostólico. Bueno, por eso se llama el discipulado apostólico, la iglesia apostólica o la iglesia nuevo testamentaria. Ahora, ellos estaban ahí todavía, no se levantaban, no estaban todavía recibiendo la promesa hasta que el Espíritu Santo viniera y llenara con su presencia lo que sería esta obra. La respuesta a la oración fue la llenura del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos de la presencia de Cristo, del testimonio de Cristo, de la palabra de Cristo, de las obras prodigiosas de Cristo. Ese es un espíritu que obra. Es el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo con el cual hizo todas las cosas que han sido hechas. Y vemos esa respuesta muy clara en Hechos 2, del 1 al 4. Dice así, esto pues, es en Hechos, me había quedado donde mismo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Está hablando de los que estaban en el aposento alto. Y por algo menciona ahí la Biblia, eran todos en número 120 que habían tomado este cargo, que ellos querían ser los partícipes
de la obra que Cristo había legado a ellos. Este es el legado de Cristo a los creyentes, su obra. Cuando llegó el día de Pentecostés, esta fiesta se llevaba 50 días, y ahí viene la palabra Pentecostés o Penta. Era una fiesta de las primicias de las cosechas, se presentaban. Bueno, Dios escogió que ese día de las primicias, y vamos a ver que esas primicias de la semilla se mostraron por 3,000 personas convertidas. Todo tenía un significado, un símbolo, un mensaje. Entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante que pues esto no eran lenguas indescriptibles, era el idioma, porque habían venido miles de judíos que habían sido esparcidos en las naciones, y ellos venían a celebrar las fiestas a Jerusalén. Y se habían quedado después de la fiesta de la Pascua estos 50 días para celebrar la fiesta de Pentecostés. Bueno, aquí dice que les hablaban a esa multitud en otras lenguas. Bueno, miren, propiamente es el idioma de las naciones donde ellos habían nacido. Y vamos a ver que eran muchas naciones de donde venían. Pero aquí también hay un significado. Quiere decir que aquí es algo sobrenatural. Dios está usando a estos 120 para hablarles según la necesidad que ellos tenían en su propia lengua. Y en un sentido Dios nos da sabiduría, nos da las palabras, nos pone énfasis cuando estamos predicando, cuando estamos hablando. En ese mensaje, el contenido, los enfoques, tocando puntos sensibles del corazón, del alma, de los sentimientos. Eso es la obra que Dios hace a través de nosotros para llenar la necesidad de una persona como necesita que le hablemos, pero no sin antes tener ese cargo, ¿verdad? Esa entrega, ese anhelo por ser usado en esta obra. Es cuando el Espíritu Santo empieza a iluminar, a resplandecer. Él pone los énfasis, Él pone las palabras que uno debe de repetir o de tocar, situaciones. Y aquí vemos que Dios provee a los creyentes o a la iglesia. Ahorita eran estos 120. La promesa era para ellos. Y la señal era para los incrédulos que les oían hablar en su propia lengua. Bueno, esto es un mensaje que Dios nos da según la necesidad de cada persona, pero invariablemente todo mensaje está centrado en la persona de Jesucristo. De ahí hay mucho que hablar para llenar la necesidad de las personas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí y para ver la segunda parte de este mensaje.